Inclusión. Etimológicamente es poner algo dentro de la educación. Curiosamente, la raíz etimológica de la educación significa guiar algo hacia afuera. O sea, hacer aflorar a los niños y niñas eso que llevan dentro. Para mí, que salgan del aula cada día un poco más sabios y un poco más felices. No siempre es fácil, teniendo en cuenta que en cada aula hay de 20 a 30 niños diferentes, que traen distintas historias de casa, necesitando cosas muy dispares. Hoy hablamos de inclusión o de cómo hacerles sentir a todos y cada uno de ellos en casa cuando están en el cole. Hoy hablamos de pertenecer. Soy Inma Noguera y esto es Sé la suerte de quien te encuentre, un podcast donde de vez en cuando compartiremos reflexiones, recursos y experiencias para poder acompañarnos en el camino de la crianza y la educación. El otro día una maestra en un cole me hizo una pregunta muy concreta. La teoría de la inclusión está muy bien, eso, en la teoría, pero tengo en clase una niña con síndrome de Down que cuando explico los contenidos sé que no se está enterando de nada. ¿Cómo lo hago para que ella se sienta incluida? Si tiene un nivel de competencia tan alejado de los demás niños y niñas que prácticamente no entiende las actividades que estoy realizando para los demás. Y yo automáticamente me acordé de mi cole, el Santa Rosa de Lima, que es uno de esos coles como otros muchos donde hacen de verdad inclusión. Hola chicas. Buenas. Hola. Aquí tenemos a Cristina, jefa de estudios del Colegio Santa Rosa de Lima de Murcia, y Noemí, que es la profesora especialista en pedagogía terapéutica, PT, de nuestro cole. Nos hubiera gustado también contar con Marifé, la directora, y Damaris, piedra angular también de este proyecto, y bueno, con cualquier persona que se hubiera animado a participar con nosotras. Pero mi estudio guión coche es limitado, así que bueno, les mandamos un abrazo desde aquí y les damos las gracias por permitirnos este espacio. Vamos a hablar de docencia compartida, de metodologías inclusivas, de desayunos, desayunos preciosos con familias en la sala de profesores. Y bueno, vamos a empezar por este tema que me parece muy interesante porque cada vez que lo planteo en un colegio me ponen siempre las mismas excusas, que falta personal, que esto es imposible llevarlo a cabo, ¿vale? Y es una de las propuestas más innovadoras que ponéis en práctica, la llamada docencia compartida, mal entendida en muchos casos, pero que a ellas les ha convencido y nos van a explicar por qué. En primer lugar, ¿qué es docencia compartida y qué no es? ¿Quién empieza? ¿Yo misma? Vamos, venga. Venga, la docencia compartida sería la cooperación de dos maestros dentro del aula. La cooperación entendida desde el punto de vista de programación, evaluación, puesta en práctica del día a día en el aula. No se trata de una cooperación de un maestro dentro del aula que viene a apoyar a esos niños de atención a la diversidad, sino cooperación real a la hora de programar las actividades, a la hora de evaluarlas, a la hora de proponer contenido, de buscar recursos, de atender, de planificar, de dar clase, básicamente. O sea, sois dos profes en el aula a la vez. ¿Y los niños qué referencia tienen? Cuando tú les preguntas a los niños, ¿cuál es tu profe? Los dos. En esas asignaturas que hay docencia compartida, que ahora en el centro solamente podemos, por cuestión horaria, no podemos llevar docencia compartida en todas las materias. Entonces nosotros priorizamos, por nuestra casuística de nuestro centro, priorizamos lengua y matemáticas. Uh-huh. Entonces en esas dos asignaturas todo el colegio tiene docencia compartida. Y es verdad que le preguntas a los niños, ¿quién es tu profesor de lengua? Y te dice los dos. O sea, no te dice los dos nombres. Y luego le preguntas de ciencia, pues el que sea, ¿no? Que ahí no hay docencia compartida. Vale. A veces se confunde el desdoble con la docencia compartida, ¿verdad? ¿Y qué diferencias hay? Sí, bueno, yo los desdobles los he entendido siempre, a veces en diferentes espacios o a veces en el mismo espacio del aula, ¿no? Pero la docencia compartida no hay desdoble. La docencia compartida se comparte el mismo espacio dentro del aula y el contenido es el mismo para todos los niños del aula. Es el docente compartido en un momento determinado puede acompañar a un alumno que no está entendiendo el contenido o necesita un apoyo de diferentes recursos o diferentes aspectos para poder entenderlo. Uh-huh. Hay un prejuicio con el tema de la docencia compartida y es ese prejuicio de el compañero me va a juzgar. ¿Cómo habéis pasado vosotras de esa creencia de me voy a sentir evaluado o juzgado a la necesidad de hacer docencia compartida? Porque vosotras me habéis contado que os sentís
apoyadas, reconfortadas, que estáis deseando que llegue el compañero porque os gusta este tipo de este sistema de dar clases así. Sí, es verdad que al principio siempre hay como un rechazo a que ese compañero te evalúe como eres tú, como docente, pero igual que nosotras creemos que los alumnos aprenden en grupo y aprenden ayudándose los unos a otros, los maestros también aprendemos del otro maestro. Y entonces es como la oportunidad en cada sesión de poder aprender a explicar esto de una forma, a aprender su forma de ser, su forma de ser como maestro, Su estilo, ¿no? Su estilo, sus bromas, su forma de organizar el aula. Te llevas cosas buenas. Es la oportunidad de ver otras cosas que no nacen de ti, pero que diariamente es la oportunidad para poder verlo. Es lo que me comentaba Cristina, ¿no? De, oye, qué forma más guay de dar las matemáticas o los problemas de tal tipo que no se me habría ocurrido nunca y tú lo haces así y aprendes de eso. Sí. Bueno, ¿y cómo organizáis los recursos para llevarla a la práctica? ¿Qué criterios tenéis para establecerla? Si os seguís más por la afinidad entre los profes, por el nivel de experiencia, por otro tipo de criterios. Pues actualmente con los claustros tan cambiantes que hay, normalmente intentamos basarnos en la experiencia. O sea, si tenemos docentes que ya llevan años haciendo docencia compartida y tenemos profes nuevos que llegan al cole, pues siempre intentamos equiparar a alguien que tiene más experiencia con alguien que acaba de llegar nuevo para poder meter el proyecto de docencia compartida sin desvirtuar lo que son las bases de este proyecto. Vale. ¿Qué es esto de, me comentaste que para hacer el horario pasas bastante tiempo haciendo encaje de bolillos para organizar lo que se llaman restos horarios? Explícame un poquito de esto porque a nivel logístico me interesa mucho para equipos directivos que quieran implementarlo. Cuando tú estableces las horas lectivas que tiene que dar un docente, pues le pones sus materias y al final siempre te queda un pequeñito resto, ¿no? Siempre te quedan ahí 3 horas que normalmente a lo largo de todos los años pues se ponían apoyos en diferentes aulas, ¿no? Pues un apoyo en sexto, un apoyo en quinto, repartías los apoyos en un ciclo, o gente lo daba más a la lectoescritura en los primeros ciclos. Tú decides como jefe de estudios dónde quieres poner esos apoyos, ¿no? Dependiendo de las necesidades del centro y lo que tú quieras priorizar. Entonces, para organizar la docencia compartida, se coge ese resto horario de 4 horas que le sobran a tal profesor y en vez de repartirlas aleatoriamente por los diferentes grupos, lo asignas, por ejemplo, a la lengua de primero. Entonces, en esos 4 huecos que tiene ese profesor, siempre va a haber lengua en primero, las 4 horas que tienen que dar lengua. Entonces, empatas a ese tutor de primero que va a dar su lengua con el docente compartido, con ese resto horario, esas 4 horas, pues encajas a esos 2 profesores juntos. Claro, esto tiene una serie de ventajas. La principal que yo veo es el tema de las sustituciones, ¿no? ¿Es un problema? Claro, es fácil las sustituciones porque cuando falta un docente, pues lengua y matemáticas lo tienes cubierto siempre. Además, no es un docente cualquiera el que viene a hacer la sustitución, sino que es el maestro del aula, porque finalmente son los 2 docentes los responsables de esa asignatura, los que programan, los que planifican, los que evalúan, los que... Entonces, pues directamente continúa la sesión por donde iba y cómo estaba planificada. Entonces facilita mucho la continuidad cuando un maestro falta. Me encanta. Bueno, desde el modelo inclusivo se aboga por la participación de toda la comunidad educativa como factores clave para el éxito escolar. Esto en teoría es fácil decir, pero luego vemos que muchas veces a los padres, a veces madres, les resulta difícil llegar a vosotros. ¿Cómo creáis en vuestro cole comunidad? Pues para crear un poquito el sentido de la comunidad dentro del cole, hacemos diferentes experiencias de participación de las familias dentro del centro, ¿no? Creo que dándole participación, dándole visibilidad, dándole voz, dándole actividad a las familias dentro del centro, pues se crea ese sentido de comunidad que es lo que queremos lograr en el Santa Rosa de Lima. Uno de los pilares que trabajáis son las comunidades de aprendizaje. Es, bueno, para quien no le suene esta propuesta, es una propuesta de transformación educativa que quiere implicar a todas las personas que de forma directa o indirecta van a influir en el aprendizaje de los niños y niñas, incluyendo pues al profesorado, a la familia, amigos también, amigas, vecinos, asociaciones, organizaciones vecinales, pensoras voluntarias que puedan hacer algún tipo de actividad.
Entonces, al final, la comunidad educativa trabaja en la misma dirección para convertir las dificultades en oportunidades y mejorar la vida de todos en el centro. Comunidades de aprendizaje implica lo que se conoce como actuaciones de éxito, que implican a toda una comunidad educativa. Algunas de las que vamos a hablar y que ponéis en práctica en vuestro centro son los grupos interactivos, tertulias, dialógicas, formación de los docentes. Hablen un poquito, por ejemplo, de estos grupos interactivos. Bueno, los grupos interactivos es una de las actuaciones educativas de éxito que se realizan dentro de las comunidades de aprendizaje y se trata de, dentro del mismo aula, realizar diferentes grupos y en cada uno de los grupos se van a planificar actividades diferentes. No son actividades para introducir ningún contenido nuevo, sino que son actividades de repaso o actividades que los alumnos pueden hacer sin la intervención del docente. De manera autónoma se gestionan ellos dentro del grupo y a medio de la colaboración o de la cooperación del grupo consiguen la realización de la tarea. O sea, se trata, por ejemplo, de que un grupito de madres, ¿cómo organizáis? ¿5 madres? Sí, la principal característica de los grupos interactivos es que dinamiza el grupo un voluntario. Ese voluntario puede ser tu docente compartido y además alguien que venga de la familia o de la comunidad a participar dentro de los grupos. Vale. Además, otro grupo lo puede llevar la PT, por ejemplo, o la AL del centro. Uno la familia, uno la PT o la AL, otro el docente compartido y otro el tutor. Esto es genial porque el padre o madre que está dentro de la clase ve primero cómo funciona su hijo, las dificultades que entraña muchas veces que no somos capaces de ver como madre. Bueno, pues que la docencia es algo... Pues hay que estar ahí para entenderlo, que tienes ahí 25 niños en un aula, cada uno con su casuística y esto favorece mucho la empatía y el diálogo. Pero ¿formáis a estas familias? ¿Formáis a los padres y madres que entran a la clase? ¿Les explicáis? ¿Tienes que hacer esto? Sí, otra de las actuaciones educativas de éxito que lleva las comunidades de aprendizaje es la formación de familias. O sea, es necesaria una formación previa de las familias para poder participar en las diferentes actuaciones de éxito que se realizan en el colegio. La formación es muy básica porque para participar en un grupo interactivo no necesitas dominar el contenido, puesto que la actividad que ha planificado el docente la pueden realizar de manera autónoma los niños. El papel fundamental de la familia es dinamizar el grupo, que se respete el turno de palabra, que haya cooperación y colaboración entre los alumnos, que haya respeto, que haya participación de todos, que haya un diálogo igualitario entre todos los niños del grupo. O sea, no es resolver la tarea, sino participar en dinamizar esa tarea. Y además eso hace que las familias estén mucho más motivadas por participar en la dinámica del centro, que no es la primera vez que cito a un padre que no viene y esto hace que esa baja participación, que muchas veces causa muchos problemas, pues no se dé. ¿Qué son las tertulias dialógicas? Bueno, pues las tertulias dialógicas son un diálogo entre los alumnos. Les damos un cuento clásico en el que ellos tienen que leer. Les pautamos ese trocito de lectura que primero se hace de forma individual, como algo introspectivo para que ellos comprendan esa lectura o esa pequeña historia dentro del cuento, esa situación. En muchas ocasiones utilizamos también un andamiaje porque al ser lecturas clásicas pues hay algunos contenidos, un vocabulario que puede ser un poco difícil para ellos, pero resolvemos todas esas dudas para que ellos puedan alcanzar la comprensión. En esa tertulia los niños realizan, como he dicho, una introspección sobre algo que les recuerda. Esa historia leída por ellos les lleva a un momento vivido por ellos también. Y en las tertulias nos agrupamos todos en círculo. ¿Cuándo soléis hacerla? ¿En qué momento de la mañana? Bueno, se organizan sobre todo en el horario de lengua y cada tutor pues en ese área pues lo puede realizar a cualquier hora de la jornada escolar y cualquier día de la semana. Nos juntamos todos en círculo, se hace esa pequeña lectura común y de una forma ordenada
se va levantando la mano y hay alguien que es un alumno también, organiza ese orden de participación. El alumno levanta la mano, explica lo que esa pequeña lectura le ha proporcionado, le ha recordado, le ha llevado a lo pensar. Enlaza con algo de su lo vida. enlaza con algo de su vida y todos los demás escuchan. Sobre todo acordamos que cuando alguien nos escucha le miramos a los ojos, los escuchamos con atención, porque cuando prestamos atención y miramos a los ojos de alguien, como conectamos con esa persona. Entonces ese silencio y el escuchar es importante para el momento de la lectura. O sea, creáis un espacio para la escucha. Eso es. Esto es, me parece, una de las claves que más me... A mí me gustaría aportar también que esta tertulia se comienza desde infantil y parece que mucha gente también entra en la contradicción, y igual que pasa en la docencia compartida, y hay contradicciones con la tertulia, ¿no? Como que los niños no saben leer, no pueden hacer una tertulia, ¿no? Y no, las tertulias en el colegio se comienzan desde infantil, entonces van aprendiendo un poco lo que es la mecánica, que es lo interesante también de la tertulia, ¿no? La mecánica de cómo se realiza la tertulia. Y entonces cuando ya están en primaria, esa mecánica, ese sentarnos en círculo, esa escucha activa, esas cosas ya están trabajadas desde infantil, entonces pues se facilita mucho la realización de la tertulia en primaria. Esto es igual que esta creencia de no se pueden tener asambleas en primaria, cuando yo soy una firme defensora de la asamblea, como es esos 15 minutillos para entrar a clase, sentir cómo estamos y bueno, y con todo eso que traen los niños de casa muchas veces, si nosotros como adultos, cuando hemos tenido una discusión con nuestra pareja o con nuestra madre, o nos está pasando algo a nivel personal, y estás en esos días de que te dejas un poco al ralentí, los niños también pueden tener esos días y ellos no saben, no pueden llamar por teléfono a su mejor amiga después de clase para contarlo. Entonces, qué importante es, sobre todo cuando hay familias desestructuradas, que ellos encuentren ese espacio para poder transmitir, pues tengo un nudo en la barriga porque no sabemos, que a lo mejor la noche anterior hubo una paliza en casa, por ejemplo. Son cosas que nos estamos perdiendo y parece súper interesante. Vosotros lo hacéis también en primaria, ¿verdad? Sí, la creación de esos espacios de diálogo es uno de los aspectos claves y fundamentales del modelo dialógico de convivencia que se lleva a cabo en el centro. Además de otras herramientas que utilizamos dentro del centro, pues la creación de espacios de diálogo, entre ellos las asambleas, que las hacemos desde infantil de 3 años hasta 6º de primaria, todos los días, pues son relevantes para, pues, como estabas diciendo, para ver esa carga o esa mochila que llevan nuestros niños cada mañana, ¿no? Conocerla, empatizar con ellos y poder establecer ese lazo de unión o esa conexión entre el maestro y los alumnos. Hace poco montasteis una formación muy interesante sobre el modelo dialógico y una de las cosas que vimos es que el diálogo es uno de los elementos centrales para mejorar el aprendizaje y que en esta línea se concibe que el aprendizaje está íntimamente relacionado con la calidad de las interacciones entre las personas, ¿no? Que cuanto más igualitarias sean esas interacciones, más aprendemos. En vuestro cole es muy frecuente que los niños se lancen a vuestros brazos para daros abrazos y a mí eso me parece súper tierno. Es uno de los pocos coles por los que yo voy por el pasillo y los niños pues se tiran a mí a darme abrazos, besos. Me parece precioso porque ellos sienten al profesor como una figura cercana. Sí, intentamos desde el centro que esa jerarquía o ese modelo más disciplinar de convivencia que ya está pues obsoleto y creo que cada vez menos utilizado en todos los centros, pues intentamos, por supuesto, no llevarlo a cabo, ¿no? También pasamos por la etapa un poco de llevar un plan de convivencia un poco más mediador. Y ahora ya desde que comenzamos con las comunidades de aprendizaje, pues nos tiramos a ese modelo dialógico de resolución de conflictos, ¿no? Donde el diálogo y la igualdad es la base principal, no la jerarquía del puesto que ocupas. Sino vale, esta es una de las claves para implementar el modelo dialógico que tenéis, ¿no? Esto que llamáis la comisión mixta, donde intervienen familia, profesorado, alumnado. Cuéntame sobre esto. Sí, pues el centro funciona a través de comisiones mixtas. Estas comisiones mixtas están formadas por profesorado, alumnado, familias
y agentes de la comunidad que participan en nuestro centro. Pueden ser asociaciones, entidades, puede ser cualquier entidad que hace refuerzo educativo por la tarde, cualquier fundación que trabaja en el ocio y en el tiempo libre por la tarde con nuestros alumnos. Entonces, todas estas personas formamos una comisión y desde ella se gestionan las diferentes actuaciones que se realizan en el centro. Por ejemplo, la Comisión Mixta de Convivencia pues establece cómo hace una evaluación de cómo está siendo la convivencia a lo largo del curso, pone en común problemáticas con la comunidad para poder llegar a resolverlas. Y todo esto desde una relación igualitaria, cariñosa, que genera endorfinas, oxitocina, dopamina, todas estas cosas que sabemos que influyen en nuestro estado de ánimo y también en el aprendizaje. Nos convertimos en hogar. Esa es una de las sensaciones que yo tengo cuando entro a vuestro colegio. Me siento como en casa, tengo confianza, me traería unas zapatillas de estar por casa. Yo creo que hemos conseguido crear para nuestros niños, que nuestra barriada, pues en ocasiones es una barriada complicada, me lo digan a veces vulnerable. Bueno. Entonces, nos reímos porque una de las mañanas que yo entré al cole tuve un altercado con una vecina del barrio que quería aparcar en el mismo sitio que yo y bueno, casi nos linchan, pero al ver que yo era profe del C, que yo era parte del cole, ya la cosa cambió, ¿eh? Hemos conseguido que este centro sea como una referencia. Sí, era como yo lo que iba a decir para nuestros alumnos, y eso era del plan adulto. Para nuestros niños creo que hemos conseguido que sea como un espacio de seguridad, o sea, como una zona de confort donde se sienten bien, donde se sienten seguros, donde a lo mejor se levantan tarde y en vez de quedarse en su casa, pues cogen su mochila y se vienen al cole. A lo mejor son las 10 de la mañana, pero bueno, para que estén por ahí por el barrio, pues que estén en el colegio, ¿no? Entonces creo que sí que se ha conseguido crear ese espacio de seguridad y de confort que se ha convertido en Santa Rosa de Lima. Uh-huh. Vamos a hablar ahora de cómo promovéis la conciencia a través de actividades de concienciación de la importancia de la tolerancia cero a la violencia, toda la investigación científica que hay sobre el tema de la prevención de la violencia, ¿vale? Por ejemplo, promoviendo modelos de masculinidad no violenta. Una de las cosas que más me interesa hablar aquí hoy es cómo promovéis la acción de los espectadores de la violencia con actuaciones como por ejemplo el Club de los Valientes, en el que vamos a profundizar. Me ha parecido también introducir la bibliografía que incluisteis en vuestro curso de formación para hacer llegar esto a la mayoría de docentes, ¿no? Hablo, por ejemplo, de esto que comentabais de Yeste y García Carrión. En el discurso normalizado, donde la sociedad pone como atractivas las personas violentas, hace que los niños y jóvenes tomen como referencia buscando en sus relaciones a personas que tienen actitudes violentas y creando un caldo de cultivo de normalización de la violencia que afecta a corto, medio y largo plazo en la calidad de vida de estos jóvenes. De ahí que el Club de los Valientes trate de cambiar el foco del protagonismo del abusón hacia los valientes que denuncian la violencia en cualquiera de sus formas. ¿Cómo ponéis en práctica esto? ¿En qué consiste? Pues el Club de los Valientes está inspirado en el cuento de Begoña Ibarrola, que lleva ese nombre, el Club de los Valientes. Entonces sería crear en cada aula ese pequeño club donde los niños y niñas, junto con su familia, junto con la comunidad, con el profesor, con el docente compartido, con alguien externo que viene al aula, crear ese decálogo de convivencia que va a regir ese aula. O sea, nosotros vamos a ser valientes si nos hablamos con respeto, nos tratamos bien. O sea, la propia clase, junto con sus profesores y con sus padres, crean ese decálogo de convivencia que va a regir el aula, y ellos, como son los creadores, pues ellos mismos marcan su línea, ¿no? Uh-huh. De quién es valiente y quién no está actuando. Sería como decir, ¿qué es un valiente para ti? Pues un valiente ¿qué es un valiente, Noemí? Un valiente es alguien que ayuda. Un valiente es alguien que es capaz de poder ver en el patio algo que no se debe hacer a un compañero y poder expresarlo, no tener miedo. Eso es lo que con el Club de los Valientes intentamos reflejar, que un valiente es difícil. Es difícil, es que te estaba escuchando hablar y sí. me han surgido situaciones en las que yo he presenciado algo y por evitar un conflicto o por
he dicho, uy, venga, voy a mirar hacia otro lado, ¿no? A veces nos pasa. Entonces, esto que pensamos esto que pensamos que es tan fácil para ellos, a veces a nosotros nos cuesta. Sí, eliminar el estigma también del chivato, ¿no? Sería otra de las cosas importantes del Club de los Valientes, ¿no? Cambiar ese estigma que tenemos hacia esos niños que muchas veces dan la voz de alarma ante un hecho y llevarlo más hacia la valentía, ¿no? Y eliminando ese... Sí, yo creo que el concepto es club, es todos, ¿sabes? Es la clase que ayuda, ¿no? ¿Sabes? Que el concepto de que no es uno el que lo dice, sino que todos juntos nos podemos hacer más fuertes, ¿vale? Y poder enfrentarnos a un adulto y decírselo, o a nuestro compañero y poder decírselo. Esto tiene que ver con la cortina mágica y el escudo de amigos. Esto me encanta. Eso es, sí, tiene que ver con ese escudo de proteger. ¿Sabes? Todos nos tenemos que hacer con un escudo para proteger a los demás. ¿Sabes? El no hacer espectáculo de una situación, sino hacer cortina, que significa obviar esas conductas que no nos gustan, que no están bien, o hacer escudo es proteger a ese compañero que lo está pasando mal. Claro, movemos el foco de atención del abusón, que normalmente lo que quiere conseguir es atención, poder, lo movemos hacia la víctima. Y así desactivamos lo que es la espiral de la violencia. Pero vosotros tenéis una comisión en la que se dialoga todo esto, ¿verdad? Sí, el centro, utiliza el decreto 16, el decreto de convivencia, obviamente, pero además utiliza pues, su comisión de convivencia, su comisión mixta de convivencia, establece cuáles son la casuística que está sucediendo en el centro para prevenir posibles problemas de convivencia que puedan surgir. Esto es una de las cosas que más nos llama la atención del modelo dialógico, que no actúa sobre el problema ya existente, sino que se centra en lo previo, ¿no? En conocer cómo está fluyendo el barrio, cómo está fluyendo la escuela, qué problemas estamos viendo a través de la comisión mixta, que ahí tenemos participación, como ya he dicho, de familias, de profesores, de alumnos. O sea, es una visión muy amplia, ¿no? Entonces, desde esa visión tan amplia se puede prevenir conflictos a través del modelo dialógico de convivencia. Uno de los problemas que más me vienen a mí en los centros es, me llega la directora, es que hemos puesto una sanción a un alumno y el padre se ha quejado porque esto no pasa aquí, porque aquí cuando ocurre algo reunimos a las familias inmediatamente y al tutor y al niño incluso y le preguntamos que según la comisión esto es lo que la sanción, ¿no? Pero tú ¿qué querías conseguir con esto? ¿Qué propones? Sí, el darle participación y voz a todos los miembros de la comunidad pues siempre facilita la resolución del problema. Nosotros utilizamos mucho también los servicios a la comunidad, o sea, no implementamos intentamos no implementar sanciones de expulsión o de cuestiones que repercutan más en el niño directamente, sino en la conducta que ha hecho mal, ¿no? Entonces, pues intentamos hacer cosas que puedan luego repercutir en beneficio del colegio, ¿no? Mejor que una expulsión o mejor que un tiempo fuera del centro, ¿no? Que creemos que no es una medida que favorezca a nuestros alumnados, dada su casuística también. Y una de las claves también para implementar todo esto es la formación del profesorado, porque sin esto no hay inclusión que valga. Bueno, yo creo que la formación es clave en todos los aspectos, ¿no? de nuestro trabajo, ¿no? Como docentes. Para implementar cualquier programa o para poner en práctica cualquier proyecto, cualquier programa, la formación es absolutamente necesaria, ¿no? para poder llevarla a cabo adecuadamente. Yo tenía una conversación esta semana con una de mis mejores amigas que estuvo trabajando como profesora. Ella ahora mismo tiene una niña con necesidades educativas especiales y me decía, ahora que sé tanto sobre esto, me acuerdo mucho de un alumno que tuve, igual que mi hija, y pienso que podría haberlo hecho mejor. Y me preguntó, ¿por qué no nos forman? ¿Tenéis alguna? ¿Por qué no nos forman más en atención a la diversidad? ¿Por qué no nos dicen que a lo mejor este niño se está levantando porque hay mucho ruido en clase y no lo puede soportar? Ese punto, creo que con la docencia compartida, haciendo un apoyo específico dentro del aula, se suple en muchas ocasiones porque una de las ventajas
del modelo inclusivo es que nosotras hacemos ese apoyo específico de PT y AL dentro del aula y estamos con los docentes. Vosotras las especialistas en atención a la diversidad. Eso es, estamos dentro del aula y estamos con ellos. Nos ven cómo hacemos ese apoyo específico con los alumnos ACNEAI y ven qué necesidades tienen, cómo pueden adaptar esas actividades de ese gran grupo a ese niño con esas necesidades. Nos preguntan, se forma un clima en el que surgen conversaciones de forma natural y aprenden de esas necesidades y de lo que los niños necesitan. Y te sientes apoyado también como docente. Claro. Porque no es porque no quieran, es porque no saben. Eso es la comunicación o las preguntas o recurrir más a nosotras, ya que se ha abierto como esa zanja tan grande que hay siempre entre la atención a la diversidad, que abre la puerta y se lleva a ese niño, a esos dos niños, se va y no hay comunicación entre el maestro y el docente, que también es docente de ese niño. Entonces, al hacer un modelo inclusivo, esa comunicación es súper fluida y hace que seamos mucho más que compañeros. Yo coincido con Noemí en dando una asignatura. Yo soy docente compartida de matemáticas de sexto. Entonces hay dos momentos a la semana que estamos el tutor y yo como profesores de matemáticas en ese momento, y además Noemí. O sea, somos 3 profesores dentro del aula en el mismo momento, ¿no? Y ahí es donde surgen esos aprendizajes unos de otros entre adultos, crean, ¿no? Alianzas de apoyo tan necesarias en la educación. Bueno, tendríamos muchísimas cosas de las que merecería la pena hablar, como las clases de español para las mamis, bueno, y para los papis también, pero sí, lamentablemente... Español para extranjeras por ahora. sí, de momento es así. La biblioteca tutorizada, bueno, si queréis hacer una pequeña pincelada de lo que es la biblioteca tutorizada. Sí, la biblioteca tutorizada, como estamos implementando el proyecto Comunidades de Aprendizaje dentro del centro, otra de las actuaciones educativas de éxito que llevan implícitas es la biblioteca tutorizada. Sería la extensión de los aprendizajes en horario de tarde. Entonces el centro por la tarde, con ayuda de las asociaciones y entidades que trabajan en el barrio, está abierto, cediendo los espacios a estas asociaciones para que puedan extender los aprendizajes por la tarde, hacer horas de refuerzo, tienen conexión a internet, les prestamos los recursos, como una apertura del centro en horario de tarde para optimizar los recursos y sacarle el mayor provecho a todo lo que tenemos, ¿no?, en el centro. Qué bonito. Bueno, pues quizá haya que hacer un segundo podcast sobre todo esto. Yo quería daros las gracias por este rato y ojalá que esto se vaya extendiendo como una nube para todos los centros educativos, porque yo que trabajo he trabajado a lo largo de mi trayectoria en muchos centros, desde luego mi enhorabuena por hacer de esta escuela un hogar. Hasta la próxima, chicas. Gracias. Después de hablar con mis compis, se me ocurre que quizá esa niña con síndrome de Down de la que hablábamos al principio podría tener la experiencia de aprender los planetas a través de 5 actividades distintas y en grupo, dinamizadas por su propia madre, o la PT o su tutor. Y luego, mientras la tutora 1 explica los contenidos en la pizarra, la tutora 2 podría estar cerca de ella, que trabaja en su mesa con esos materiales manipulativos. Una tutora 2 que es especialista en diversidad, porque además es PT. ¿Parece algo muy complicado? Yo creo que no, que es real y es posible, y lo veo cada semana en este cole al que voy, formado por personas bonitas que aman su profesión, porque al final yo creo que eso de la inclusión tiene mucho que ver con el amor, o eso que mueve y cambia el mundo.